Estamos en la serie Visión y en este estudio estaremos aprendiendo qué dice la Biblia sobre los talentos y los dones. Con este estudio estaremos cerrando esta serie. Hemos tenido 3 estudios anteriores y si no los has visto, te animo a que los puedas ver porque encontrarás principios muy importantes que te van a ayudar para el tema de la visión. En esta clase vamos a aprender más a detalle sobre qué es un talento y qué es un don. También vamos a aprender la diferencia entre un talento y un don. Vamos a ver qué dones nos dice la Biblia que existen. Y también vamos a aprender la importancia en nuestra vida para tener una visión, ya que estos están íntimamente relacionados con nuestro llamado y con el propósito de Dios a nuestras vidas. Los talentos y específicamente los dones son un elemento clave para que nosotros caminemos en el diseño que Dios puso en nuestra vida desde antes que nosotros naciéramos. Primera de Pedro 4:10 nos dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este versículo nos dice al menos 4 cosas importantes. La primera de ellas es que cada uno de nosotros ha recibido al menos un don, si no es que más, porque Dios da dones a sus hijos. Dios nos lo ha dado para que lo usemos para el servicio mutuo. Y cada don es dado conforme a la voluntad de Dios. En este sentido, nosotros no debemos estar queriendo los dones que tiene otra persona, sino no debemos estarnos comparando con nadie, sino que Dios es perfecto y nos ha dado los dones específicamente que Él desea que tengamos para cumplir el propósito que Él diseñó para nosotros. Y también aprendemos que somos administradores de estos dones y de estos talentos. Eso significa que vamos a dar cuentas de lo que hagamos y de lo que no hagamos con ellos. Y esto es muy importante de tomar en cuenta porque Dios un día pues nos va a preguntar qué hicimos con los talentos y los dones que Él nos dio. Entonces, ¿cómo queremos ser hallados en ese momento? Queremos ser hallados como un buen siervo fiel, que en lo poco fue fiel y sobre lo mucho será puesto. Todo cristiano tiene talentos y tiene dones, pero no son lo mismo. Y vamos a empezar por ver la definición de lo que es un talento. Un talento es una habilidad especial o sobresaliente innata para llevar a cabo una actividad específica. Es decir, que estas vienen por medio de los genes. Son una herencia natural de nuestros padres al nacer. Y se nos facilita hacer eso que se nos ha dado como talento, es algo que se nos facilita y que también se puede desarrollar con la práctica. Vamos a ver algunos ejemplos de talentos. Hablar en público. Eso implica ser capaz de comunicar ideas
de forma oral ante un grupo de personas. La escritura es otro talento. Supone poder comunicarse de manera correcta usando la palabra escrita. La comunicación es otro talento y es la habilidad para comunicarse de forma eficaz a través de diferentes medios. Visión analítica es la capacidad para estudiar las cosas desde diferentes puntos de vista. La empatía, que es ser capaz de ponerse en los zapatos de la otra persona y poder comprender desde ahí lo que está viviendo esta persona. La creatividad es idear cosas nuevas. La innovación es llevar a la práctica la creatividad, es mejorar también lo que ya existe. La excelencia académica, ¿saben? También es otra habilidad, otro talento, y es contar con una buena formación académica y tener el deseo constante de seguirse formando. El entusiasmo, que es la ilusión y la motivación por hacer las cosas. El liderazgo, que es ser capaz de convertirse en un ejemplo a seguir y poder influenciar a otros. La proactividad, que es la capacidad para anticiparnos a los acontecimientos y poder tomar acciones de forma anticipada. La planificación estratégica es otro talento, que es la habilidad para pensar y diseñar un plan de acción. La imaginación, capacidad para desarrollar nuevas ideas. La productividad, que es la capacidad de trabajo. Miren, Dios es rico, es abundante en dar talentos a toda la humanidad. Vamos a mencionar unos cuantos más. Por ejemplo, la gestión del tiempo, que es organizar bien las tareas y establecer un orden de prioridades. El talento de ser inspirador, es decir, de ser un ejemplo para los demás. Cualquier otro talento artístico como pintar, cantar, tocar un instrumento. Y la lista es grande. De verdad que al estar estudiando esto, preparando la clase, me di cuenta que el listado es innumerable. Aquí les he querido presentar algunos, tal vez de los más conocidos o los más sobresalientes, con el fin de que podamos ir identificándonos con cuáles talentos contamos, cuáles son esas cosas que se nos dan con facilidad de la lista que he mencionado. Por supuesto que hay muchos más. Y si nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, la verdad es que esos talentos que nos fueron dados, debemos ponerlos al servicio de Dios. Debemos usarlos para la gloria de Dios. Debemos usarlos en todas las áreas de nuestra vida de forma integral. Todos esos talentos vienen de Dios, pero son dados a la hora de nuestro nacimiento natural. Y, como les dije anteriormente, tiene mucho que ver con los genes, es decir, que son heredados. Ahora vamos a ver la definición de dones. Un don significa un regalo. Los dones espirituales son habilidades divinas dadas por medio del Espíritu Santo cuando nacemos de nuevo, cuando recibimos a Jesús como Salvador de nuestras vidas y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, recibimos esos regalos y son entregados de acuerdo a la voluntad del Padre y son para su servicio principalmente dentro del cuerpo de Cristo. Dios ha repartido dones, ministerios, operaciones a cada hijo suyo. ¿Para qué?
para ser edificados nosotros mismos, para edificar al cuerpo de Cristo, a otros del cuerpo de Cristo, y también para que seamos luz y sal a la tierra. Esto nos lo menciona 1 Corintios 12, versículos del 4 al 6, que nos dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. En este versículo vemos que se mencionan los dones, los ministerios y las operaciones. Y todo esto conforman los dones espirituales. Así es que, en base a ese versículo, los dones se han clasificado en 3 categorías. La primera de ellas son los dones de manifestación. ¿Y qué significa? Que son manifestaciones del Espíritu Santo en la vida del cristiano, en la vida del Hijo de Dios. Esto lo encontramos en 1 Corintios 12, versículos del 7 al 11, que nos dice de la siguiente manera: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí podemos ver que se mencionan 9 tipos de dones, que son los dones de manifestación. Vamos a ver brevemente cada uno de ellos. El primero, palabra de sabiduría. Es una sabiduría que va más allá de la sabiduría humana, y es tener la capacidad de saber o de hacer lo que es correcto dentro de la voluntad de Dios en una situación específica. La palabra de ciencia es la revelación o conocimiento de una persona o situación sin haber recibido la información por medios naturales. La fe, este don permite tener una confianza inquebrantable en el Señor en diversas situaciones, y es una fe mayor que la fe normal que tenemos todos los cristianos. El cuarto, dones de sanidades, es el poder de Dios manifestado en el cristiano, en el que tiene el don, para sanar enfermedades físicas, emocionales o espirituales. Quinto, hacer milagros. Es hacer señales y prodigios más allá de las leyes naturales para mostrar la presencia y el poder de Dios en una situación particular. Profecía, el sexto, es hacer una declaración inspirada por Dios sobre un tema específico. Discernimiento de espíritus, el séptimo, nos permite ver en el ámbito espiritual. Es como tener ojos, pero espirituales. Y es la habilidad de percibir qué tipo de espíritu está actuando en algún momento determinado, y si es de Dios o no es de Dios. Octavo, diferentes tipos de lenguas. Y esta es la manifestación sobrenatural en un lenguaje desconocido para comunicar un mensaje de Dios. Y noveno, tenemos la interpretación de lenguas, y es poder entender y comunicar
el mensaje que se ha dado en lenguas en un idioma que puedan entender los que están presentes. Esos son los 9 dones de manifestación. La segunda categoría es llamada dones ministeriales y se refiere a los diferentes ministerios. Y estos han sido dados como un don de parte de Cristo, siempre a través del Espíritu Santo, y su función principal es la de perfeccionar a los santos por medio de la obra del ministerio. Estos dones ministeriales los encontramos relatados en Efesios 4, versículo 7, y también en los versículos 11 y 12. Nos dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, estos dones ministeriales podemos ver que son 5. El primero es el de apóstol y es quien establece y se encarga de fortalecer iglesias en diferentes territorios. El profeta es el segundo, se encarga de proclamar el mensaje de parte de Dios. El evangelista predica el evangelio, especialmente a los no convertidos. El pastor es quien pastorea ya a quienes son cristianos, es quien guía y orienta al cristiano a hacer la voluntad de Dios. Los pastorea. Y el maestro, que es quien instruye a los cristianos en la palabra de Dios. La tercera categoría son los dones operacionales y la Biblia identifica a los dones del Padre como operacionales. En el griego se traduce la palabra energema, que significa un trabajo eficaz realizado fervientemente por una persona con un poder sobrenatural que viene de parte de Dios. Los dones operacionales los encontramos en Romanos 12, versículos del 6 al 8. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Aquí encontramos 7 dones operacionales. El primero, profecía, que es proclamar o dar a conocer un mensaje de parte de Dios, inspirado por Dios. El de servicio, que es la sensibilidad ante las necesidades de los demás. El de enseñanza, que es la habilidad especial para transmitir las verdades del Evangelio con claridad e instruir a los demás cristianos en la palabra de Dios. La exhortación, que es animar, empujar y ayudar a hacer lo correcto por medio de la verdad de Dios. Este don de exhortación es para redireccionar la vida del creyente. El quinto, repartir o dar con generosidad. Es compartir recursos, no solo de dinero, sino de tiempo, de conocimiento, cualquier tipo de esfuerzo que se comparte, en especial con los más necesitados o con aquellos que llevan el mensaje del Evangelio al mundo. El sexto es el de presidir y es quien está al frente de diversas actividades de la iglesia, debido a sus capacidades de dirigir, de supervisar, de administrar y de liderar. El séptimo, hacer misericordia, y ese es identificarse con el sufrimiento de otros
es la manifestación de la compasión y de la simpatía necesarias para ayudar a levantar la condición física, espiritual, emocional, familiar o económica. Aquí podemos ver, estos son los principales dones que la Biblia nos menciona. Hay más, pero ya solo en estos hay una riqueza inmensa en la cual cada uno de nosotros debiésemos ya estarnos identificando con cuáles ya estoy ejecutando o cuáles yo detecto que tengo esos dones porque lo noto. Y eso es lo más importante de ese estudio, que podamos irnos identificando mediante todo este listado, tanto de los talentos como de los dones. Vamos a ver las principales diferencias entre dones y talentos. La primera de ellas es que los talentos son de origen natural, como hemos dicho anteriormente. Vienen en el paquete cuando nacemos, en nuestro nacimiento natural. Los dones son de origen espiritual y los obtenemos en nuestro nacimiento espiritual. La segunda diferencia es que los talentos sirven para lo que hacemos en nuestra vida secular. Son de beneficio para la humanidad en general y también pueden ser usados al servicio de Dios, como por ejemplo hablar en público, cantar, tocar un instrumento, pero son dados para un uso secular principalmente. Los dones son para ser usados en el ámbito espiritual y su razón principal de ser es que edifican al cuerpo de Cristo. En tercer lugar, los talentos se desarrollan y perfeccionan con la práctica, con los estudios y con otras formas de aprendizaje. Los dones espirituales se desarrollan mediante nuestra relación con Dios. En esa relación con Dios somos capacitados por el Espíritu Santo al ser sensibles a Él y permitir que obre a través de nosotros. Aunque pueden ser afinados, pueden ser perfeccionados con acciones como orar, leer la Biblia, aprender oratoria, por ejemplo. La cuarta diferencia es que mis talentos no necesariamente determinan mis dones. Por ejemplo, alguien que es un médico por talento, es talentoso, no necesariamente tiene el don de la sanidad. O una maestra de escuela no necesariamente tiene el don de enseñar. Y viceversa también. Mis dones no necesariamente vienen determinados por mi talento. Por ejemplo, si puede ser que Dios me dé el don de la enseñanza, pero que tal vez no tenga yo mucho talento para hablar en público o para hablar fluidamente. Pero si Dios me da el don, pues Él me va a respaldar y se va a lograr. Y aunque, como digo, no necesariamente los dones determinan los talentos o los talentos los dones, la mayoría de veces estos vienen compaginados y debería de ser así. Y es que, por ejemplo, si ya vengo con el talento natural de hablar con facilidad, probablemente sea que Dios me ha dado el don de maestra o el don de predicador. Podría ser, y muchas veces eso sucede. Ahora bien, la última diferencia es que los talentos los usan las personas en general, es decir, la humanidad, independientemente si creen o no creen en Dios. Y estos traen reputación, fama,
riquezas, gloria al hombre. Por ejemplo, tenemos al pintor Leonardo da Vinci, que hizo grandes aportes a la humanidad con su talento de pintor, entre otros talentos que él tenía. Mozart como músico, Albert Einstein. Ellos eran hombres ciertamente con un talento espectacular y tuvieron fama. Los recordamos hasta la fecha de hoy. Dejaron legados a la humanidad, pero no necesariamente fueron hijos de Dios o creían en Dios. En cambio, los dones se usan dentro del ámbito espiritual y cuando somos hijos de Dios, pero principalmente no son para nuestro beneficio, nuestra fama y no, son para edificación del cuerpo de Cristo y son para la gloria de Dios. Entonces hemos visto varios dones, varios talentos, hemos visto la diferencia entre ellos, pero ahora nos preguntamos, pero mire, y la verdad es que yo ya vi las listas, pero no sé qué don tengo, qué don me ha dado Dios. Y esa es una pregunta muy importante y la respuesta pues es mucho más importante. ¿Cómo descubro mis dones? ¿Qué dones me ha entregado Dios a mí? ¿Qué es lo que Él quiere que yo haga? Y la verdad es que espiritualmente hablando, cada uno de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, somos parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo tiene diferentes partes: manos, ojos, nariz, boca, pie, diferentes partes, y todas son útiles. Todas cumplen funciones diferentes. Y la Biblia nos enseña que los cristianos somos parte de un cuerpo espiritual, el cuerpo de Cristo. Y eso implica que yo tengo una función y usted también tiene una función dentro del cuerpo de Cristo. Y debe descubrirla cuál es. Esa es la importancia. Porque si Dios nos ha dado dones, porque nos ha dado, son para que seamos edificados, se edifique el cuerpo de Cristo y seamos luz y sal de la tierra. Entonces les voy a dar algunos tips para que ustedes puedan saber qué dones tienen. En primer lugar, pregúntele a otras personas. Miren, muchas veces nosotros mismos no podemos ver lo que otros sí ven en nosotros. De repente alguien le pueda decir, mira, yo me doy cuenta de que cuando ves a alguien con necesidad, inmediatamente le das dinero. Probablemente usted tiene el don de dar. O le dicen, yo veo que cuando ves la necesidad espiritual de alguien, no dejas pasar el tiempo y vas y orás por esa persona. Entonces, usted probablemente sea un intercesor. Y así las personas pueden ver en nosotros lo que nosotros muchas veces no sabemos. También puedes buscar tus dones en medio de la adversidad. Cuando estamos en adversidad, muchas veces sale lo peor de nosotros, pero también puede salir lo mejor de nosotros. Y de pronto, ante una prueba, nos damos cuenta que tomamos una iniciativa y somos líderes porque hicimos algo que antes no hubiésemos hecho si no hubiéramos pasado una adversidad, o en esa prueba oramos como nunca y no nos habíamos dado cuenta de que teníamos ese don. Y en la adversidad podemos encontrar que salen muchas virtudes y muchas cualidades que antes no veíamos y que en realidad son dones espirituales. También puedes orar al Padre a fin de que Él te revele y te muestre qué dones puso desde antes que nacieras, porque Él sabía que ibas a ser su hijo. Él puso esos dones. Pídele al Padre en oración que te los revele. Otra forma
de saber cuáles son mis dones es cuando nos preguntamos qué es aquello que nos produce carga, qué es aquello que yo veo esa necesidad y tengo que tomar acción sobre eso. Por ejemplo, si a mí me cargan las personas sin Cristo, bueno, probablemente yo sea un evangelista. Si a mí me cargan los enfermos, si yo me toca muy fuerte el tema de ver a alguien enfermo, probablemente Dios quiera darme el don de la sanidad o que Él ya lo tenga. Por ejemplo, si me carga la niñez, si me cargan los matrimonios, allí usted va a ir viendo por qué área está su don. Otro tip es ¿qué te produce una profunda pasión? ¿Qué es aquello que te mueve? ¿Qué es aquello que estarías dispuesto a entregar toda tu vida, a hacerlo sin que te pagaran y además es algo que disfrutarías hacer? Esa es otra buena pregunta, porque por ejemplo, al evangelista le apasiona evangelizar, al pastor le apasiona cuidar a sus ovejas, al maestro le apasiona la enseñanza. ¿Qué es lo que a ti te apasiona? Otro tip es la evidencia de la capacidad del Espíritu Santo. Como hemos dicho anteriormente, cada uno de nosotros como parte del cuerpo de Cristo tiene una función dentro de ese cuerpo y para poderla cumplir, Dios ya nos capacitó. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que cuando tú haces algo, Dios te respalda. Si Dios te dice, si te hace un llamado a predicar, bueno, entonces vas a ver su respaldo porque el Espíritu Santo te ha capacitado para poderlo hacer a través del poder de Él. Porque en realidad Dios deposita los dones en nosotros, pero nosotros solo somos vasos que Él llena para que podamos nosotros dar a otros. Solo somos instrumentos que Dios usa. La otra forma de descubrir nuestros dones es sirviendo a otros. ¿Por qué? Porque muchas veces alguien nos dice, mire, venga, ayúdenme en esto, va a servir, démele una clase a los niños porque viera que no vino la maestra y necesito que ayude. O le piden que haga algo dentro de la iglesia, por ejemplo, y usted dice, bueno, está bien, voy a ayudar. No sé, espero que me salga bien, no estoy segura, pero a la hora que usted lo hace, se da cuenta y descubre que lo puede hacer y que nunca se había imaginado que usted podía. Y el último tip que les quiero dar es que, bueno, hoy con la tecnología tenemos muchas ventajas, nos ayuda mucho en muchos aspectos para las cosas de Dios también. Y estudiando todo esto me encontré con un website que contiene un test de dones espirituales. Es un cuestionario que usted llena, un cuestionario de preguntas y luego él procesa y le dice qué dones tiene. Yo probé uno, me pareció súper bueno, deben haber muchos si nosotros buscamos en la web, pero imagínense, no hay razón para decir, es que yo quiero, pero no sé cuál es mi don. Así es que para concluir, queridos hermanos, amigos, en la visión de vida, en la visión, que es el tema que nosotros estamos hablando en esta serie, los talentos y los dones juegan un papel muy importante. Y esos dones que Dios ya depositó en nuestra vida deben ser activados. Debemos nosotros ponerlos al servicio de Dios. Si tú ya conoces tu llamado, ponlo al servicio de Dios a dar fruto al 100 por 1. Y si
no sabes cuáles son, pues aquí te hemos dado herramientas para que sepas cuáles son y te pongas en acción. Dios te va a sorprender y entre más pongas a trabajar tus talentos y tus dones, Dios te va a usar de manera poderosa, de manera especial. Y la verdad es que eso es lo que anhelamos, ser hallados fieles, dar fruto en Él y para Él. Y esto es lo que quería compartirles. Nosotros estamos muy contentos de que puedas estar viendo el programa ¿Qué dice la Biblia? Y les esperamos en la próxima clase. Bendiciones a todos.